Leemos la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 34, verso 30. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, y el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido, yo y mi casa. Vamos a meditar bajo el tema la ociosidad espiritual. Amén. La ociosidad espiritual. La ociosidad literal o física tiene ciertas repercusiones o consecuencias para el cuerpo, ¿sí o no? Se da la obesidad y se dan una cantidad de enfermedades. Y asimismo la ociosidad espiritual tiene repercusiones y consecuencias para el espíritu, para la vida espiritual. Amén. Jacob dice aquí a sus dos hijos, Simeón y Leví: me habéis turbado. ¿Qué pasó? ¿Por qué Jacob, que era el príncipe de Dios, Israel, por qué se encontraba turbado? ¿Por qué tenía temor? Dice del cananeo, del fereceo, de los habitantes alrededor de él. Y inclusive dice: se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido, yo y mi casa. Había un temor de destrucción, de ruina, de perdición. Si uno mira en el capítulo 1, ahí mismo en el versículo 1, en el capítulo 34, y lee todo ese capítulo, se va a dar cuenta que tuvo que ver la ociosidad de alguien en su casa. Dice el verso 1 del capítulo 34: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Salió a ver las hijas del país. Se puede apreciar que esta muchacha como que no tenía nada que hacer. No tenía un propósito en ese momento, quién sabe para cuánto tiempo. No tenía una meta, algo en qué ocuparse. Salió a ver las hijas del país. Me hace acordar de David, que un día dice allá en el libro de Samuel, dice que un día se levantó tarde y se paseaba por su terrado. Eso está hablando de ociosidad, de no tener qué hacer, de estar ocioso, sin nada que hacer. Si usted lee ese capítulo 34 de Génesis, va a ver lo que sucede y se va a dar cuenta que la condición de Jacob es debido a la ociosidad de su hija, de Dina. Si nosotros estamos en algún momento turbados, confundidos en la vida espiritual, no sabe uno qué hacer, alguno no sabe qué hacer, se siente que no es el mismo. Eso sucede mucho. Hay mucho pueblo de Dios, mucho cristiano que dice: no, es que no es lo mismo, yo recién convertido tal cosa, ¿me entiende? No es el mismo, como que falta algo.
nos sentimos a veces como desesperanzados, como insatisfechos, como impotentes. Y si uno es sincero y analiza su condición y su vida, va a llegar en muchos casos a la conclusión de que se debe a la ociosidad espiritual. No hay metas, no hay propósitos espirituales con Dios, con su obra, con la iglesia. No hay esos propósitos, metas marcadas en qué ocuparse. Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. ¿Ve? Porque es que es una de las estrategias del diablo, volver al creyente ocioso, que no tenga en qué ocuparse y en qué pensar. Y por ahí hay un dicho que dice: mente desocupada, taller del enemigo, del diablo. ¿Ve? Entonces se da cuenta, quizás ha tenido que ver la pereza, hay inactividad, así como el cuerpo. Si usted no hace, si su cuerpo se mantiene ahí echado sin hacer nada, no hace ejercicio, va a llegar a situaciones así, físicamente hablando. En cambio, si el cuerpo se mantiene en actividad, la persona hace ejercicio regularmente o tiene actividad, se va a sentir como bien, como rejuvenecido, como despierto. Amén, hermano. Con ánimo. ¿Verdad? Necesitamos ejercicio espiritual. Mucho reposo espiritual, mucho sosiego. Mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4 verso 7. Mire, el apóstol Pablo dice, a Timoteo le escribe: mas las fábulas profanas y de viejas desecha, y ejercítate para la piedad. Eso es ejercicio espiritual. Ejercítate para la piedad. Deseche fábulas profanas, fábulas, cuentos. Hermano, hoy en día uno de los factores ¿cómo dijéramos? Que más produce buena economía es el entretenimiento. ¿Dónde se puede mover más dinero que en Hollywood? La pantalla gigante, como dicen. Entretenimiento, películas, videos, juegos. Los juegos, mano, hay juegos que son más caros que la canasta familiar. Un solo juego. Entretenimiento. Fábulas profanas. Cosas que no vienen al caso. Desecha, dice Pablo, desecha. Ejercítate para la piedad. Como dice Romanos capítulo 8, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén, hermano. Efesios capítulo 4 verso 16, de quien todo el cuerpo, oiga bien, y está hablando del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, nosotros, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad. Mira la palabrita ahí, hermano, en Efesios 4:16, según la actividad propia de cada miembro. Es un cuerpo, pero aquí tiene que ver la actividad propia de cada miembro. Mire, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Así se edifica la vida cristiana, con actividad en la iglesia, con el estudio de la palabra, con la oración, con el evangelismo, visitando, haciendo la obra, haciendo algo que tenga que ver con la vida cristiana y con la obra del Señor. No como Dina, que parece que no tenía que hacer.
Amén. Salió a ver las hijas del país, a buscar amiguitas, parcerita, a ver con quién entretenerse y pasar el tiempo. Eso es lo que hace hoy mucha gente hoy en día. Matan el tiempo, dice, pasan el tiempo. Para levantarse a orar a las 4 o 5 de la mañana, están muy cansados, no son capaces, les da mucho sueño. Pero vaya si va a chatear o sea, a meter a WhatsApp o a esas cosas, a ver si le da sueño. Conectados a las 2 y 3 de la mañana, hermano. Si no voy a orar, mejor me acuesto a dormir. Ese es el asunto, hermano. Salió Dina, dice, leímos el verso 34, ¿cierto? El verso 1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Esa inactividad, esa ociosidad espiritual dio origen al problema que tenía turbado a Jacob. Amén. Y esa ha sido la caída de muchos. Si la gente sincera, esos que han caído, fueran sinceros en el momento de hablar de que les llama o alguna cosa, reconocerían, mano, me descuidé. Me empezó a dar pereza orar. Me empezó a dar pereza ir al culto. Ya empecé, no iba al culto de oración porque es que no había predicación, entonces no es tan importante, no iba al culto de oración. Después no volví al culto de los jueves porque es que, para eso está la dominical. Y así, a lo último, cada 15 o 20, cada mes a la dominical y después no volvió. Esa fue la caída. Amén. La ociosidad, hermano, la ociosidad espiritual, para mí es más peligrosa, es más mortífera, más que tiene consecuencias más funestas que la misma ociosidad física, aunque las dos son malas. Mire a Elí, primer libro de Samuel 1:9 dice, y levantándose Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y Elí el sacerdote estaba sentado sobre una silla junto a un pilar del templo. ¿De qué habla eso? Sentado, reposado, tranquilo. Como es el pensamiento de muchos. No, yo ya soy salvo, gloria a Dios, yo estoy bien, no hay necesidad de matarse tanto. Ahí sentadito, tranquilo. David, lo que le refería hace un momento, mire, segundo libro de Samuel, capítulo 11, el verso 1 y 2 dice, vea, aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y pusieron cerco en Rabá. Y se quedó David en Jerusalén, y aconteció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde. Hermano, eso es lo que a mí siempre me ha llamado la atención de la palabra de Dios. Clarita, específica, va al punto que es. A la hora de la tarde. ¿Qué hacía un cristiano levantándose después? ¿Qué horario le ponemos? No seamos muy duros. ¿Qué hace un cristiano levantándose después de las 6 de la mañana? Yo creo que uno a las 6 de la mañana es tarde para uno levantarse. Un cristiano de 4 o 5 de la mañana. No, es que yendo a trabajar a las 7 o a las 8. Bueno, aprovecha, ora, estudia la palabra, hace algo para Dios, para la actividad espiritual. Pero vamos a dejarlo a las 6. Y aquí dice que se levantó a la hora de la tarde.
Eso es hora de la tarde. Yo entiendo que tiene que ser por ahí después de las 12 del día. O sea, que se levantó a almorzar y enseguida una siesta. Amén. La ociosidad tremenda, hermano, a la hora de la tarde. Y para acabar de usted dice, paseándose, se levanta tarde y sin nada que hacer, paseándose por la techumbre de la casa real, ¿vio? En esa ociosidad es que vienen los problemas, hermano. Viene la tentación, viene la carne, viene el diablo, porque mire lo que dice, vio desde la techumbre una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Puede que Batseba o Esabé haya sido hermosa, pero es que cuando uno está así descuidado, así, que no estudia, que no ora, cualquier cosa es hermoso. Cualquier cosa lo atrae, cualquier cosa lo detiene, cualquier cosa lo jala. Este David, que se hubiera levantado temprano, como dice en los salmos, en muchas ocasiones dice, mañana, tarde y en la noche clamaré y madrugaré a buscarte y yo no sé qué. Esté en esa condición y verá que ve a Betsabé y la ve como cualquier mujer. Pero cuando la carne está débil, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Velá y orá para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y sabe cómo dice la versión antigua? La carne enferma. El espíritu está dispuesto, pero la carne enferma. Es que la ociosidad enferma. Así en esas condiciones, cualquier cosa es una tentación que vale la pena sacrificar a Cristo, volverlo a crucificar. Por eso dice, muy hermosa. No fue capaz de rechazar, no fue capaz de evadir esa tentación. ¿Por qué? Por ocioso. Porque levantó tarde y enseguida a pasearse. En Mateo 20, capítulo 20, verso 6, nos habla de los obreros, aquellos que el Señor, mire lo que les dice, mire, Mateo 26. Y saliendo cerca de la hora, de las 11 horas, para los judíos, que comenzaba a las 6 de la mañana, eran como las 5 de la tarde más o menos. Mire, 5 de la tarde, mire. Y saliendo cerca de las 11 horas, halló otros que estaban, ¿cómo dice? ¿Cómo estaban? Ociosos. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? ¿Sí veo? Vaya, mire, hermano, en la palabra y verá que todo lo que es, eso, las consecuencias llegan. Amén, hermano. Por eso, mire, hermano, lo que le dice Dios a Jacob en el capítulo 35 de Génesis. Pase el siguiente, leímos en el 34, ahora pase al 35a. Y dijo Dios a Jacob, turbado por causa de la ociosidad, Dios le dijo, levántate. Como que no era Dina la única ociosa. Como que no era ella la única que no tenía que hacer. Mire, levántate, sube a Betel y estate allí y haz allí altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Había ociosidad espiritual, puesto que ahora su propia casa estaba ofreciendo a dioses ajenos, tenía dioses ajenos. Mire, ¿qué hay entre vosotros? Limpiaos, mudad vuestros vestidos. Había afectado toda la vida espiritual. Estaban contaminados, porque dice limpiaos. Habían cambiado hasta su manera de vestir.
porque dice, mudad vuestros vestidos, levantémonos, levantémonos, o sea, deje de estar ahí sentado, acostado, echado, mire, levantémonos y subamos a Betel. ¿Qué es Betel? Casa de Dios y puerta del cielo. Subamos. Ellos estaban abajo. Eso indica reposo, ociosidad. Subamos a Betel y allí haré altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. ¿Se da cuenta? Había tanta ociosidad que no tenían altar. O sea, no había lugar a la oración, a la comunión, a la meditación. No había a la cercanía con Dios. Eso es el altar. ¿O no? Acércate al altar, que es donde está el Señor. ¿Sí o no? Ese es el altar. No lo había. Edifiqué y haré allí, haré altar al Dios que me respondió. Y ha sido conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob, oiga, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en su poder. Gracias a Dios. Mire, Jacob habló, pudiéramos decirlo así, ¿por qué no? Jacob predicó y ellos actuaron. Los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de un alcornoque que estaba en Siquem. Eso habla como del despojamiento de la mundanalidad, del conformismo y del pecado, de accionar. ¿Sí o no? Lo entiendo así. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria, hermano. Lo primero que Dios le dice, levántate. No esté más ahí sentado, acostado, reposado espiritualmente hablando. No. Dios, la palabra de Dios, usted encontrará muchos lugares que habla de esta misma forma. Mire, Ezequiel 2, del 1 al 2, dice, y me dijo, hijo del hombre, está sobre tus pies y hablaré contigo. Ponte sobre tus pies, o sea, levántese y hablaré contigo. ¿Ve? Por eso es que viene el decaimiento espiritual, el conformismo, porque es que Dios, uno no va a oír la voz de Dios sentado, reposado por allá, tranquilo. No, tiene que estar de pie y hablaré contigo. Y mire que dice, y entró espíritu en mí después de que me habló y me afirmó sobre mis pies. Se paró y Dios lo afirmó ahí, hermano. Así tiene que, es que somos soldados de Jesucristo, hermano. Nosotros no somos echados, desechados por ahí, de esos que llaman desechables. No, soldados de Cristo. Soy yo soldado de Jesús y siervo del Señor, dice el himno, ¿verdad? Al paralítico de Betesda, miren. Juan capítulo 5, versos 8 y 9, le dice Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y luego que el hombre fue sano y tomó su lecho, se iba, y era sábado aquel día. Bueno, dirá alguno, es que en esa condición no se puede hacer nada, porque era paralítico. ¿Cierto? El asunto es que este paralítico se había dejado llevar de su parálisis. Se había puesto a mirar el problema no más. Ya no hacía más nada por su salud espiritual, ni física. ¿Cómo así? Hay gente que se entretiene y tiene un problema. Todos tenemos problemas. A todos nos llegan. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Eso a todos nos va a llegar, hermano. Usted no puede tratar de evitar los problemas porque va a ser imposible, van a llegar. En el mundo tendréis aflicción. Pablo dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino de Dios.
Entonces, todos vamos a tener problemas, pero hay gente que mira el problema y se queda mirando el problema. Ay, no, este problema, ay, Dios mío bendito, es que el diablo, este problema, y el problema por aquí, el problema por allá, y es que me duele, y es que aquí me caigo, y es que yo no sé qué, y por aquí el problema y el problema. Uno no puede mirar el problema, uno tiene que mirar la solución, buscar la solución del problema, al quien lo puede solucionar. Eso es lo que tenía que hacer este paralítico, porque usted sabe, dice ahí en Juan 5, dice que ese lugar estaba lleno de paralíticos, de cojos, de enfermos, de leprosos, quién sabe cuánto, había una cantidad de enfermos. Y dice que de vez en cuando venía un ángel y removía las aguas de ese estanque, y el primero que cayera, se metiera, ya era sano. Entonces no era para uno dejarse llevar de la parálisis, hermano. Tenía que buscar una estrategia. Yo siempre he dicho, haberse arrastrado, porque paralítico no quiere decir que no se pueda arrastrar. Haberse arrastrado y ubicarse ahí en el bordito ahí del pozo, de manera que cuando el ángel removía las aguas, simplemente se dejaba caer y se levantaba caminando, hermano. ¿O no? ¿No cree usted que eso puede ser así? Pero porque él le dijo al Señor, no tengo quien me lleve. Él estaba esperando que alguien lo llevara. El ocioso es así. Espera a ver quién le ayuda, quién le trae, quién le da, quién le compra, quién le hace el favor, quién. Así la gente ociosa, man. No le gusta trabajar, le gusta que todos se lo hagan. Y cuando yo llego allá, si es que que llegaba, no, si no es que se lo imaginaba, yo me pongo a arrastrarme para allá y otro me gana. Uno que no esté enfermo de los pies. Pero es que el problema, man, el problema es mirar el problema. Hay que buscar la solución, hay que orar, hay que buscar la estrategia, hay que decirle al Señor, ayúdame. Amén, hermano. De lo contrario, siempre habrán esos resultados, consecuencias para el que está ocioso, el que es ocioso, hermano. Entonces el Señor le dice a Jacob, sube a Betel, sube a Betel. Primero Dios quería que se levantara, pero para subir a Betel. Amén, hermano. Casa de Dios y puerta del cielo. Para subir a la comunión con Dios, a la vida espiritual. Amén, hermano. A volver, si es el caso, al comienzo, como éramos al principio. Amén. Así como Jacob. Betel fue donde recibió la visión de una escalera y ángeles que subían y bajaban. ¿Sí o no? ¿No? Tenía comunión con Dios. Porque dice que en la parte superior de la escalera estaba Dios y Jacob estaba aquí abajo y los ángeles subían y bajaban trayéndole razones, hablando o sea, Dios teniendo comunión con Jacob. O le digo, vuelva a esa misma condición, vuelva a ese estado espiritual. Bendito su nombre para siempre. Génesis 28:12, mire, y soñó, y he aquí una escalera que estaba en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí Jehová estaba encima de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado la daré a ti y a tu simiente, y aquí yo soy contigo, y yo te guardaré, oiga, por donde quiera que fueres, y yo te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Tremendo el Señor, hermano. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo.
Él fue en esos momentos cuando Jacob estuvo en alturas espirituales, buscando a Dios, ejercitándose para la piedad, si pudiéramos decirlo así, en ese tiempo de comunión, que él mismo le puso a ese lugar el nombre de Betel, casa de Dios, puerta del cielo, porque vivía, hermano. ¿Por qué la gente al comienzo no se pierde el culto por nada? Porque sabe que es casa de Dios y puerta del cielo. Pero eso como que se olvida. Por eso Dios le dice, sube a Betel. No le olvide que es casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios. Aquí es donde tiene comunión con Dios. Aquí es donde se hace hijo de Dios. Y es la puerta para el cielo. Es la única forma de entrar al cielo a través del Hijo de Dios. Amén, hermano. Entonces representa la relación del cielo con la tierra, de Dios con el hombre, la comunión con Dios y su palabra, hermano. Amén, hermano. Los cultos, congregarse. Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuanto más cuando veis. Mano, estamos viendo los tiempos finales. Mírelo con la contrariedad. Estamos viendo los tiempos finales. Nos dice la palabra es que cuando más nos debemos de congregar, pero lamentablemente es cuando la gente menos está congregando. ¿Sí o no? Alabado sea Dios. ¿Qué más le dice el Señor? Y estate allí. Estate ahí. En ese estado, en esa condición espiritual, no se descuide. Le está diciendo, no se mueva de ahí, no se descuide, no salga de ese estado espiritual, de esa vida de búsqueda, de esa vida de devoción, de ver el rostro del Señor, de tener comunión con Dios. El altar. No puede descuidar eso, hermano. No puede creer que ya se la sabe y que ya es salvo y que ya yo no necesito de tanto. No. El que cree estar firme, mire que no caiga. El diablo es astuto, hermano, que el Señor lo reprenda. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Usted no sabe por dónde se le va a meter el diablo. Y si no tiene comunión con Dios, no va a oír la guía del Espíritu Santo. Porque el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Se necesita estar en esa comunión. Amén. A su nombre, gloria, hermano. Salmo 122:1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mano, el templo era lo más importante para el pueblo de Israel. Tanto que cuando estaban cautivos en otras tierras, usted lo sabe por el libro de Daniel, dice que Daniel abría las ventanas de su casa y se arrodillaba y extendía sus manos hacia Jerusalén, como señalando el templo, como diciéndole a Dios, vea, en espíritu estoy en tu casa. Era lo más importante para el pueblo de Israel, hermano. Cuando llegaron de la cautividad de Babilonia, empezaron a reconstruir el templo primero, antes que la ciudad. Tremendo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 27:4. Una cosa he demandado yo a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Contemplar la hermosura de Dios, hermano, su presencia, eso es delicioso.
Mira cuán bueno y cuán delicioso. Pero yo le quiero hacer una pregunta. Para usted, ¿qué es inquirir? ¿No? ¿Qué es inquirir en su...? Porque aquí dice, para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en su templo, en su casa, ahí, inquirir. ¿Ah? Inquirir, buscar, escudriñar, querer aprender, querer saber, querer encontrar. O sea, no venir al culto ahí para mirar al techo no eso, sino a ver qué aprendo, yo quiero conocer a Dios, yo quiero saber más de Dios, orar, Dios mío, ayúdame, muestra, yo quiero ver tu gloria, manifiéstate en este culto, muévete, tócanos, trata con nuestras vidas, así sea que nos reprenda, que nos exhorte, corrígenos, sácanos de esta condición espiritual. Inquirir, hermano. La casa de Dios, eso es lo que le dice, sube a Betel. ¿Y qué? Si ahí no hay mueva, va a inquirir, va a buscar respuestas, hermano. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿A quién hay que preguntarle? ¿A la gente? ¿A YouTube? ¿A las redes? No, hermano, a Dios, a su palabra. Dios mío, ¿por qué esto así? A ver, y escudriñar las escrituras. Y dice la Biblia, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Hay cosas, hermano, que uno puede leer la Biblia en la casa, claro que sí. Porque es que es que yo puedo leer la Biblia en la casa, claro que sí. Pero hay cosas que Dios no le va a dejar ver con claridad en la casa para enseñarlo a venir a la casa de Dios. Dios mismo. ¿No en Proverbios 25:3 que dice, gloria de Jehová es encubrir la palabra? Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Ya se cree que sabe mucho. No, yo no necesito. Escondiste. Dios no le deja ver las cosas a una persona así, ociosa. Le revela a los niños. ¿Por qué los niños? ¿Cómo así que a los niños? Claro, porque es que los niños son inquietos y quieren saberlo todo y preguntan, ¿quién? Eso es lo que Dios quiere, y por eso dice, si no os hacéis como niños, no heredaréis el reino de Dios, no entrará. Porque tenemos que volvernos así como niños. Señor, ¿por qué? Dios mío, muéstrame, ayúdame, llévame la mano, ayúdame, fortaléceme y dele. Inquirir. A su nombre, gloria, amado. Salmo capítulo 84, mire. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela. Sí anhela su alma, hermano. Sí anhela. Cuando uno anhela, no hay lluvia, no hay sol, no hay problema, no hay estorbo que lo detenga a venir a la casa de Dios. No lo hay, hermano. Cuando uno anhela. Cuando de verdad uno quiere. Por algo dicen por ahí, querer es poder, y es verdad. Si yo quiero ir al culto, voy. No importa lo que pase en el mundo, a mi alrededor, en mi casa, con mi familia, con los míos, en mi trabajo, donde sea. No importa, si quiero ir, voy. Pero si no quiero, cualquier cosita es la justificación. No, hermano, no pude ir al culto porque vea, se me cayó una taza. Y uno dice, uy, qué tragedia, ¿no? Una taza. Ay, claro, hermano, la otra. Tranquilo, sí, tiene razón. ¿Quién viene? Pero David dice, anhela mi alma, y no un anhelo cualquiera. Mire, vea, aún ardientemente.
desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne. O sea que él no era ocioso, ¿verdad? Como, no sé si aprendió de la vez esa que puso a mirar por allá desde terrado sin hacer nada, que se levantó tarde, seguro le aprendió. Porque aquí veo que no era ocioso ni en el espíritu ni en lo físico. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Más adelante dice, prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Acá la equivalencia al porcentaje, hermano. Sacrifique 1000 días del mundo por uno aquí. Por uno en la casa de Dios. 1000. Amén, hermano. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Claro, hermano. Claro que sí, ¿cómo no? La casa de Dios primero. Que amigos ni que 8 cuartos. Que gente allí, que gente allá, que hacer aquello, que aquellas. Amigos. Uno, Cristo. Sáquese eso de la cabeza. Usted no tiene amigos aquí en la tierra, hermano. No tiene. No tenemos amigos aquí. Amigo Cristo. Amén. Y mire, lo manda para la casa, para Betel, que se quede allí en esa condición y le dice, y hazte allí un altar a Dios. ¿Qué le pasó? ¿Por qué? ¿Qué hizo con el altar? Hágase un altar. Amén, hermano. ¿Qué hacer altar, hermano? O sea, hay que hacer vida devocional, hermano. No se puede vivir la vida cristiana sin altar, sin vida devocional, sin tener comunión con Dios, sin orar, sin leer la palabra, sin venir a su casa. No se es cristiano. Eso es lo que caracteriza a un cristiano. ¿Por qué llamaron a los discípulos de Jesús allá en Antioquía de Siria? ¿Por qué los llamaron cristianos allá? ¿Por qué? Porque vieron que vivían como Jesús, que hablaban como Jesús, vestían como Jesús, me imagino se congregaban como Jesús, todo era como Cristo. Y Jesús tenía unas costumbres, unos hábitos que debemos de imitar y que no se hace. Por ejemplo, Lucas capítulo 4 dice, entró como era su costumbre y se levantó a leer. En esa ocasión leyó Isaías 51. Tenía la costumbre. También dice que tenía la costumbre de levantarse muy temprano, dice, aún muy oscuro, y oraba. Pero hay gente que le da como que miedo la oscuridad. Y sale y se van mejor. Y el Señor muy oscuro y oraba. ¿Y dónde se levantó a leer? Lucas capítulo 4 dice que entró ¿a dónde? A la sinagoga o al templo, a la casa de Dios. Se levantó a leer. Esa era su costumbre. Así se puede mantener en un estado espiritual bien, con el altar, en comunión con Dios, sin turbaciones, sin ansiedades. Amén. Hebreos capítulo 13 nos habla de esa clase de, mire que hay una clase de altar diferente a otra. Mire, Hebreos 13:10 dice, tenemos un altar
del cual no tienen facultad de comer los que sirven al tabernáculo. O sea, los que sirven a la rutina, a la costumbre, al protocolo. Ah, sí, hay que ir al culto. Sí, hay que leer la Biblia, aún hasta la Biblia. La leen porque hay que leerla. Ya leí. Pero hay un altar que no tienen facultad, lo que les decía, Dios no le revela a todos. Dios no lo hace porque dice que no tienen facultad los que sirven al tabernáculo, o sea, a la rutina, al ritualismo, a la costumbre. No, hay que venir a adorar a Dios en espíritu y en verdad. O sea que habla de un altar más allá de los formalismos religiosos, de los rituales, de lo que es costumbre, conformismo. Más allá, hay un altar de alabanza y de adoración, hermano, de entrega. Un altar de sacrificio al Dios que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Es muy diferente, hermano. Es muy diferente servir cristiano a la religión. Es muy diferente. Como dicen por ahí, a medias tintas. A la religión. A adorar en espíritu y en verdad. Porque nos amó. Porque se dio por nosotros. Es que hay altar, de altar a altar. Mire Noé. Miren a Noé. Noé, Génesis capítulo 8, verso 20 dice: y edificó Noé altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Mire, ¿qué clase de altar? De limpieza, de pureza, de ofrenda en adoración con limpieza, levantando manos santas sin iras ni contiendas. No es lo mismo orar o cantar viendo a ver qué hace su hermano y qué hace el otro y qué no hace, a cantar y adorar en espíritu y en verdad. No es lo mismo con manos, como dice ahí, sin ira ni contienda, pero que está bravo con fulanita, con la hermana tal, está enojado, le cae gordo, le cae gorda. Esas manos no se oye nada, dice Dios. Esta gente que está pasando, que no se oye nada, hoy no cantan. No es lo mismo, hermano. Abraham, Génesis 12:8, y edificó allí altar e invocó el nombre de Jehová. Alabado sea Dios. El altar de la oración, mire, de invocar su nombre, de sacrificar lo que más amaba. Abraham edificó ese altar, hermano. De sacrificar lo que usted más ama, lo que más le gusta, que a Dios no le agrade y que usted sabe que está ahí como estorbo a su vida espiritual, hay que sacrificarlo. Ese es el altar de Abraham. Moisés, Éxodo 24:4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose por la mañana edificó un altar al pie del monte y 12 títulos según las 12 tribus de Israel. El altar de la intercesión, porque una cosa es orar y otra cosa es interceder. Interceder demanda y exige más amor porque está orando es por otro, no por sí mismo. Para uno es muy fácil pedir cosas, desear cosas, querer cosas para uno, claro. Siempre es así, pero para otro, como Moisés, el de la intercesión por el pueblo de Dios, por su hermano,
El que se sienta aquí a su lado todos los días que hay culto. Todos los días que hay culto. ¿Ah? Señor, mira a mi hermano. Mira a mi hermana, Señor. No importa que usted tenga algo que decir, que él o ella le haya hecho alguna cosa, no importa. Señor, bendice a mi hermana, a mi hermano, Señor, ayúdale, levántalo, guárdalo, cuídalo. Cuando vengas por tu iglesia, que nos levantemos los dos y nos vamos para el cielo. Todo, Señor, glorifícate. Ese es el altar de Moisés. ¿No ve qué dijo? Ráeme mejor a mí de tu libro. Si usted va a quitar a este pueblo y va a destruir, no, ráeme a mí. Él prefería al pueblo. El altar de Manasés, de Rubén y de Gad. Mire este altar tremendo, hermano. Dice en Josué 22, 26. Josué 22, 26 dice: por esto dijimos, hagamos ahora por edificarnos un altar, no para holocausto ni para sacrificios, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio del Señor. Oiga bien, delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestros pacíficos. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en el Señor. Ese es el altar de la lealtad, del compañerismo, de la fraternidad, del testimonio de temor de Dios, que somos el pueblo de Dios. Amén, hermano. Porque hay gente que no le gusta la fraternidad. Hay gente que no. ¿Estuviste en el culto? Sí. Y estaba fulanita de tal. Ajá, sí, claro. Ah, menos mal no fui. ¿Sabe qué es eso? ¿Usted sabe qué es eso? ¿Sabe qué es eso? Pecado. El que no ama a su hermano, ¿qué es? Homicida. Homicida, si usted no ama a su hermano, a su hermana. Ay, hermano, pero es que esa hermana. Todos tenemos errores. Déjele eso al Señor, que Él se encarga de arreglar eso. No, pero es que ese hermano, el Señor se encarga de arreglar eso. Todos, si usted no es así, es de otra forma. Amén, hermano. La lealtad, el compañerismo, la fraternidad. Gedeón, mire, Jueces 6:24. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová. Y aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre y otro toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también el bosque que está junto a él. Mire bien. El altar de la fidelidad, del celo por Jehová. El altar de derribar los baales, del sacrificio a otros dioses. De la fidelidad. No importa que sea el papá. Era el papá de Gedeón el que tenía ese altar a Baal. ¿Sí o no? Imagínense. Y Dios le dijo: derribe ese altar que tiene su papá. Su papá es un mundano, es un idólatra. Pero usted no puede ser así. En cambio nosotros hoy en día: ay, es que es mi papá, es que es mi mamá, ay, no, es que son mis hijos. No importa. No le estamos diciendo que los odie, pero no permita el pecado. Amén, hermano. Como el de Israel, mire,
Jueces 21 del 4 al 6 dice: y el día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocausto y pacíficos, y dijeron los hijos de Israel: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la congregación de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mizpa, diciendo: morirá de muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron: una tribu hoy es cortada de Israel. Mire, altar de muerte, de cortar con aquello que nos sirve, que desagrada a Dios. No tiene que matar, como dice Colosenses, porque no se trata de matar a nadie. Colosenses dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Y nombra algunas cosas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Avaricia, que es idolatría. Fornicación. Porque es que para el mundo hoy en día fornicar es lo más común. Eso es lo mismo que uno cuando le dan ganas de hacer chichi, de comer. Eso es lo mismo. Y se está metiendo eso dentro de la iglesia. Y usted ve hoy en día cristianos que tienen, la muchacha o el muchacho tiene novio o novia, y es normal en la calle. Tú no estás mirando, ¿es el esposo o la esposa? No, el novio. Ay, la novia. Se está metiendo dentro de la iglesia. Y ya hoy en día también son novios. Hay que cortar con eso, hermano. Haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, dice, impureza, pasiones desordenadas. Es que si usted no controla las pasiones, por eso Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Si usted no controla las pasiones, porque dice: no, es que eso es normal, todos los seres humanos tenemos. Elías fue hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero las controlaba. Porque si no las controla, termina fornicando o adulterando. Amén. Bueno, Jacob obedeció. Qué bueno, gracias a Dios. Y le dijo a la familia: quitad los dioses ajenos. O sea, cosas que se constituyen un dios. Aquello que le quita el lugar a Dios es un dios ajeno. Amén. Mire qué le impide venir al culto. ¿Qué es lo que a usted le sirve de justificación para no venir a adorar a Dios, para no leer la palabra, para no vivir en santidad? ¿Qué es? Eso es un dios ajeno. Amén. Eso es un Baal. ¿Sabe qué significa Baal? Baal significa Señor. Claro que Señor con S pequeña. Y deriva de Belú, que significa gobernador. ¿Qué gobierna su vida, hermano? Uno tiene que preguntarse eso. ¿Qué es lo que gobierna mi vida? ¿Qué? Amén. ¿Qué gobierna mi vida? Gobernador. Que también significa marido. O sea, ¿con quién o con qué se ha casado usted? ¿Con qué cosas tiene compromiso usted? ¿Se ha comprometido? ¿Con qué? Pablo le dice a la iglesia, mire, en 2 Corintios 11:2 le dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado a un solo marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Ve? Y uno a veces vive casado con tonterías, hermano. A veces lo gobiernan tonterías. A muchos.
Y eso no hay necesidad ni de explicarlo, ni de tomarle foto a nada, ni de pasar un proceso químico para demostrarlo. A muchos los gobierna el celular, los mantiene el cuello ahí y está bregando como... Y el celular sale así, vea. Yo creo que es como los gorilitas. El celular. Y el gobernado por eso. A la hora que le da la gana le dice, míreme, juegue conmigo, haga esto, haga aquello, ya. Pero es que no vaya por allá, venga, voy para el culto, no vaya al culto. Lo gobierna el celular a muchos. Son comiendo y... Porque el celular le dice, míreme, voy a comer, no importa, puede comer y mírame. ¿O no? Ay, hermano, diga que no. Diga que no para que le digan de arriba mentiroso. Los gobierna, mano. Usted tiene que, mano, amarre la correa o la falda. Y dígale, no señor, ¿cómo así? Voy a comer, voy a ir al culto. Ahí sí le vale, ahí sí se le autoriza que usted diga, aquí mando yo. En otras circunstancias no mande, no se ponga con esas cosas que manda es Cristo. Pero en ese caso, ahí sí diga, aquí mando yo, no voy a mirarlo solamente para lo que es necesario. Porque hay muchos señores, muchos baales que gobiernan la vida de muchos. Hay otras cosas, pero hoy en día eso es lo que más manda a la gente, lo que más lo mantiene el pescuezo. Quitar los dioses ajenos y corrieron, hermano. Amén. Génesis 31:19 dice que Raquel hurtó los ídolos de su padre. Imagínense. Segunda de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Si se limpia de estas cosas, hermano. Hay que limpiarnos. Los deseos, las pasiones juveniles son hoy un Dios. Amén. Y la Biblia enseña que tenemos que vivir sin mancha y sin contaminación. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Primera de Juan 3:3, cualquiera que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo como él es puro. ¿Ve? Y por último dice, mudad vuestros vestidos. Le dijo Jacob a la gente cuando Dios le habló, mudad vuestros vestidos. Efesios 4:22 dice, a que dejéis, ¿bien? Mire bien, a que dejéis en cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y renovaros en el espíritu de vuestra mente y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. De verdad. Amén, hermano. Hay que hacer como Jacob, acabar con la ociosidad que entorpece las articulaciones espirituales. Amén, hermano. Eso es lo que hace la ociosidad con el cuerpo físico. La persona es perezosa, echada, y después ya no lo mueve nadie, hermano. Y se vuelven, usted no ha visto, hay gente, hermano, que eso es, yo no sé cómo engordan tanto. Ocupan una cama de 2 metros, hermano. Una cosa, ¿y quién se mueve ahí? Nadie. Ya todas sus coyunturas, sus articulaciones, ya todo está bloqueado, está ahí entorpecido. Hay que acabar con la ociosidad, hermano. Amén.
Hay que acabar con la ociosidad. Esa debe ser nuestra propuesta a partir de ahora, hermano. Mire, segunda de Pedro 1:8, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ardientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Hebreos 6:12, que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Alabado sea Dios. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo, que sabe, inspirado por Dios con el Espíritu Santo, él sabía y él decía, ocupaos. Muchas veces, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ocupaos. Proverbios 26:16, a su ver, a su mirar, a su saber, el perezoso es más sabio que 7 que le den consejo. Sangre de Cristo. Porque es que la ociosidad conduce a la pereza. Mire, Proverbios 10:4 dice, la mano negligente hace pobre, pero la mano diligente enriquece. ¿Sí o no? Proverbios 20:13, no améis el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te hartarás de pan. Conduce a la necedad, mire, a la necedad, mire. Proverbios 13:4, desea y nada alcanza el alma del perezoso, mas el alma de los diligentes será engordada o prosperada. Proverbios 21:25, el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos no quieren trabajar. Quede todo sentadito ahí, que le caiga del cielo. Proverbios 24:30, pasé junto a la heredad del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda parte había ya crecido, las espinas y ortigas habían ya cubierto su faz. Y su cerca de piedra estaba ya destruida. Y yo miré, oiga bien hermano, y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejos. O sea, aprendió de eso. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poquito para acá, para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Son los efectos de la ociosidad, hermano. La heredad o la viña, dice, la viña que era mía, no guardé por la pereza o por el descuido o por estar pendiente de la de otro. Lo que es falta de entendimiento. Porque el temor de Dios nos lleva a la sabiduría. Había crecido espinas y ortigas, ruina, destrucción, abandono. ¿Sí ve? ¿A dónde lleva la ociosidad, hermano? Por eso hay que buscar a Dios mientras puede ser hallado. Hacer que su palabra no vuelva a él vacía. Y él hará que en lugar de la zarza crezca el ciprés y en lugar de la ortiga crezca arrayán, hermano. Y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. O sea, habrá bendición, abundancia. Vino y leche, como dice ahí la palabra. El Espíritu Santo, la palabra de Dios estará en nosotros. Hay que desechar la ociosidad.